No puede ser. ¿Hasta cuándo, señor espía? Hable. Sí, una historia que hoy está conmocionando a toda Bahía Blanca. Estoy hablando, lamentablemente, de una tragedia y misterio que se está viviendo en la ciudad. Encontraron a una mujer y a su hija calcinadas en su casa. Así como lo están escuchando, los cuerpos fueron hallados tras sofocar un incendio que habría sido intencional. ¿Por qué? Porque ya hay un testigo que se presentó y que contó un vecino del barrio que vio salir a una persona, que escuchó el ruido de una moto, que también escucharon lamentablemente armas de fuego, un tiro. Bueno, de todo esto se está trabajando, por supuesto, la policía y juntando todas las pruebas, pero lo cierto es que cuando reciben este llamado, al ingresar a la propiedad, se encontraron con 2 habitaciones envueltas en llama. Una vez que el fuego fue controlado, se realizó este hallazgo que tenía que ver con estas 2 personas, con una mamá y con su hija. ¿Cómo es la historia de esta familia? Lamentablemente, el papá de esta familia murió de un cáncer terminal hace un tiempo. Ellas eran muy unidas, trabajadoras, buena gente, todo esto es lo que describe la gente que conoce a esta familia. Llama mucho la atención encontrarlas juntas en la cama a la hora de dormir, porque sí, como madre e hija, como muchas situaciones cotidianas, tal vez se juntaban a ver una película, un rato. Yo miles de veces dormí con mi mamá. Pero lo raro de la situación era quedarse en la cama junto a su mamá durante toda la noche y que no estén cada una en una habitación. Digamos, una cosa es un rato, por eso lo que se cree que de repente apareció esta situación. Los cuerpos son de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, de su hija María Belén Bustos, de 25. Estaban, como les decía, tendidos en la cama. Las primeras pericias de la escena del crimen arrojaron que hubo un ataque violento. También fuentes de la investigación indicaron a la Nueva Provincia que en el interior de la vivienda se detectaron restos de combustible y también están buscando si armas de fuego o algo ha quedado en el lugar del hecho, claro. El testimonio crucial es el de los vecinos, de los testigos, quienes aseguran haber escuchado 2 detonaciones de arma dentro de la casa. O sea que lamentablemente esto, primero estas detonaciones y después llegó lamentablemente el fuego, que es lo que encuentran y es el llamado y lo que encuentra la policía. Digo, dentro de la situación tétrica, tremenda y dolorosa, digo, menos mal que estaban muertas cuando fue el fuego, ¿no? Pero entonces significa que las mataron y después prendieron fuego. Por eso digo... Chicos, basta, pero ¿hasta cuándo vamos a vivir así? Estoy harta de estas noticias todos los días. Todos los días. No se puede vivir así, señores. ¿Por qué este ensañamiento? Bueno, lo que está trabajando la policía en este momento es cómo se vincula, ¿no?, a esta persona, esta persona que fue vista por los vecinos, digamos, con lo poco que llegaron a ver a la madrugada, están viendo cuál es el vínculo que hay entre este sospechoso y las víctimas. Porque se sabe si hay puerta forzada, ese tipo de cosas, ¿no? No, si después del incendio probablemente tiene que hacer un trabajo. Está bien, pero quiero decir, es importante saber si las víctimas le dieron ingreso porque confiaban en él o no. Todo si eso lo que se irrumpió. Claro. Hay una diferencia, claro. Bueno, no hay datos todavía, solamente de estas personas, de los vecinos que fueron y declararon y contaron que escucharon los ruidos, tanto de las armas como de alguien que se retiró del lugar, es lo único que hay. Ahora hay que ver cuál es el vínculo entre estas personas, cómo ingresó a la casa, como dice Analía, qué pasó con estas personas, cómo fue el fallecimiento, lamentablemente, de esta madre y de esta hija. Bahía Blanca está hoy tratando de encontrar respuestas, pero obviamente, de esta situación. Pero claro, espero que les hayan pegado un tiro antes rápido, que no hayan sufrido. Pero de verdad, te digo, de verdad, para que no hayan sufrido, es tremendo lo que está pasando. Bueno, ok, vamos a hablar... Tenemos un colega de Bahía Blanca. A un colega, a Emanuel Olaya, periodista de La Brújula 24. Hola, Emanuel. Hola, Georgina, buen día, ¿cómo están? Yo estoy azorada de esto que está pasando, no puedo creer. Me parece un horror, un horror. Te estaba escuchando. Y vos sabés que, mirá, esto es un poco desprolijo, pero bueno, nosotros estamos acá en el barrio. Sí. Esta es la casa en donde ocurrió todo, ¿no? Sí. Acá vemos un vecino. Ahora vamos a ver si podemos hablar con el vecino, Georgina, me parece que por ahí. Y te voy a contar qué es lo que sabe de la investigación. Buen día, estamos en vivo para Telefe. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Emiliano. Emiliano, contanos, ¿vos las conocías de toda la vida?
Sí, ellas vivían acá hace 35 años. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste de esto? Y dolor, unas personas queridas acá del barrio. Mariana, Miriam, buenas personas. Trabajadoras, decían. Sí, las dos, excelentes personas, Mariana y Miriam, de la familia. Nosotros festejaban cumpleaños, pasaban las navidades, todos juntos. Somos un grupo de vecinos acá en la misma cuadra que nos llevamos todos genial, de toda la vida. No lo pueden creer. No lo podemos creer, qué es lo que pasó, cómo se llevó la vida de estas dos personas, este supuesto hombre, ¿no? Sí, que dicen que salía en moto después del incendio. Vos en ese momento no estabas, ¿no? Yo estaba cuidando a mi mamá. Estaba cuidando justo a mi mamá que llegaba de trabajar y estaba ahí. Y bueno, sentimos unos tipos de detonaciones, ¿viste? Pero no le dimos importancia porque uno no espera esto, ¿no? Pero detonaciones tipo qué? Armas de fuego. Por eso, armas de fuego. No sé, la verdad que no le das importancia en ese momento. Claro, pensé que es un ruido más del barrio, moto. Ruido del barrio, pero que es tiro, habitual. puede ser acá. Bueno, se escucha de todo el barrio, viste cómo es, pero uno no le da importancia porque está en otra. Digo, hay sectores alejados del centro de la ciudad donde se escuchan tiros de noche y la verdad no todos llaman al 911 cuando escuchan un ruido. Claro, no llamas algo. Y después vienen acá y ya estaba todo incendiado. Cuando venimos acá estaba así, nos enteramos que estaba el fuego ardiendo y bueno, todos los vecinos queriendo entrar, queriendo sacar. ¿Y ahí ya rápidamente los vecinos empezaron a hablar de una persona que salía en moto de la casa? ¿Así de rápido fue? Sí, vieron entrar una persona y tipo 7 de la tarde y vieron salir a otra antes de que nos demos cuenta que estaba en incendio. Gracias, gracias. O sea que en total 2 personas. Ahí es uno de los vecinos, Sí. Georgina. Mirá, yo te cuento lo que se sabe hasta ahora, les cuento lo que se sabe hasta A ahora, ver. porque había algunas preguntas que vos hacías, Georgina, que por ahí se pueden ir contestando. En principio, la autopsia, que fue muy difícil, Claro. porque los cuerpos estaban calcinados, se tuvo que terminar con un tomógrafo en el hospital municipal, porque en una autopsia tradicional no se podían tener los resultados esperados. Se está a la espera de otros estudios complementarios que me dicen fuentes de la investigación que van a ser muy importantes para saber qué es lo que pasó. En la primera parte de la autopsia no se encontraron rastros de lesiones por apuñaladas y tampoco se han encontrado proyectiles. O sea que la verdad que esto que decías vos, Georgina, que es una reflexión que muchos hicieron acá, ojalá no hayan sufrido, la verdad que no se sabe bien cómo terminan falleciendo. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes preguntaban sobre si había puertas y ventanas forzadas. Sí. Yo les voy a mostrar la casa. La casa tiene una reja frontal Sí. y tiene rejas en las ventanas. En las ventanas de la casa tienen rejas. Esas rejas no están forzadas, las del frente de la casa tampoco, y no hay elementos que puedan indicar que alguien se metió a la fuerza por esta casa. O sea Por que, eso una de las evidentemente, hipótesis es... que Que ellas lo conocían. Claro. Bueno, claro, una de las hipótesis es que la persona, supuesta persona, porque ahora les voy a contar que no se descarta alguna otra hipótesis, pero digamos, si entráramos de lleno en la hipótesis de que una persona entra, Sí. las mata e incendia la casa para tapar sus huellas, que pareciera que ser la hipótesis principal esa todavía, bueno, si entró sin forzar la puerta ni la reja, si esta puerta que les estoy mostrando de rejas es la que atravesó en moto, o sea que la moto estaba dentro de la propiedad, Sí. evidentemente es una persona que conocía a las mujeres que estaban acá viviendo, ¿no? Evidentemente, o que le abrieron o que tenía posibilidad de entrar con alguna llave. Eso es en cuanto a la hipótesis de lo que en principio 2 vecinos ya habían declarado en sede policial, que vieron salir a alguien en moto, en una moto roja, una persona grande en cuanto a físico, en cuanto a porte. Sí. Lo que sucede es que la policía recorrió las cuadras. Esto es un barrio que tiene calle de tierra, es un barrio alejado del centro de la ciudad, yo les muestro, ¿no? No es que uno va a encontrar en este barrio una cámara por cuadra, como si esto pasara en el centro de Bahía. Claro. Entonces se están analizando cámaras de seguridad municipales que están un poco más alejadas y se están analizando cámaras de privados. Hasta ahora, en las cámaras de privados no se vio la moto. no quedó filmado nada que haya ayudado a poder dar más peso a algunas de las hipótesis. Por eso no se descarta
no se descarta que pueda ser una confusión lo que decían los vecinos y que esta persona en moto no saliera de la casa. Digo, lo que sí está confirmado es que estas muertes fueron muertes violentas. Claro. El que Eso habló, sí está confirmado, Georgina. el que habló en tu medio, por supuesto, es Leandro, el hijo y hermano de las dos víctimas, lamentablemente, que imagínate el dolor y la tristeza de ese chico de perder a su hermano y perder a su mamá. Después de hablar con ustedes, que obviamente en un estado de shock y tratando de encontrar la respuesta, que una vecina de ahí la llamó, que era amiga de la mamá, para decirle, che, se está prendiendo fuego en la casa de tu mamá, así se entera él de esta situación, pero hablan de dos hipótesis que manejan. Escuchen esto. Alguien con un vínculo afectivo con Adriana Velázquez, para que sepan, es la mujer de 52 años. La mamá. La mamá. Habría tenido una fuerte discusión con ella, el agresor la habría matado y luego llega Mariana. Sí. O sea que Mariana no habría estado desde el principio. Y también la atacó y la asesinó. Y después, posteriormente de esta situación, incendia la casa. Esa es una de las hipótesis que está trabajando la policía. La segunda hipótesis indica que las dos mujeres estaban en la casa cuando llega el agresor, que se habría producido una discusión y tras el ataque el sospechoso huyó. Ahí es cuando aparece la moto y se escapa del lugar en la moto roja. Pero ¿cuál es el tema que quiero hablar con Emanuel para que me diga? Emanuel, ¿qué pasa con la tapa del tanque de combustible de la moto y de las mangueras que estaban cortadas? Porque se cree que él termina sacando a un automóvil la nafta, o sea, este hombre o esta persona no fue preparada, digamos, para causar este incendio. Algo pasó, ¿no, Emanuel, para que esto suceda? Exactamente, digamos. Lo que sí está confirmado, sí. Esto es importante lo que estás preguntando, lo que sí está confirmado es cómo se inicia el incendio. Claro. El incendio se inicia no por accidente, sino de forma... Provocado. Exactamente. Sí. No quizás premeditada, porque en un primer momento se hablaba, bueno, busquemos en las cámaras de seguridad alguien que haya pasado en moto con un bidón, por ejemplo. Sí. Bueno, después de que se terminaron los trabajos periciales de los bomberos, lo que se encontró fue la moto de una de las víctimas, de la hija, que estaba en la casa, y lo que dicen las pericias, esto es información oficial, es que la tapa del combustible de esa moto, a no confundir con la moto que vieron los vecinos, Claro. la tapa de la moto de la víctima, de una de las víctimas, de la menor, estaba en un sillón y las mangueras del motor de esa moto, que es la que lleva combustible justamente al motor, estaban cortadas. Por lo que se supone que la persona o las personas que iniciaron el incendio lo que hicieron fue cortar las mangueras de la moto, sacar el combustible por ahí, intentar probablemente sacarlo también a la altura del tanque, quitándole la tapa, rociar la habitación en la que estaban las víctimas con combustible líquido, nafta, y luego iniciar el incendio. La madre estaba en su cama, la hija estaba en el suelo, las dos en la misma habitación. Ese es un tema, Emanuel, que yo contaba cuando empecé la historia, que también llamó la atención a los investigadores. El por qué esta situación. ¿Qué habría pasado para que las dos mujeres, ¿no?, terminen en el mismo cuarto? Porque lo que decían, digo que no es un dato menor, el resto, si esto no hubiese pasado anteriormente, tiene que haber pasado algo para que las dos estén en el mismo lugar en el momento en que se produce el incendio. Exactamente. Como ustedes pueden ver, es una casa de planta baja y primer piso, digamos, no es una casa humilde en la que uno puede decir, bueno, varias personas viven en la misma o duermen en la misma habitación. Es una casa de material, de 2 pisos, cada una de las víctimas tenía su habitación. ¿Qué significa esto? Que si estaban las dos en ese mismo lugar, lo que pudo haber ocurrido es que circunstancialmente estaban ahí, o la hipótesis es que si entró una persona, les quitó la vida y luego incendió el lugar para tapar sus huellas, que esa misma persona las haya llevado a la misma habitación. Claro. Y además hay un dato importante que justamente confirma que esto no fue un accidente. Hay 2 focos ígneos en esa habitación, o sea, hay 2 lugares que se llenaron de nafta y en donde iniciaron el fuego. Por lo que obviamente se descarta que haya ocurrido de forma accidental el incendio, y por eso se habla de una muerte violenta. Emanuel, sea quien fuera de que la haya generado.
Vos no lo estás mencionando, ¿no? Pero ninguno de los vecinos escuchó gritos ni nada por el estilo. Solamente esos dos disparos sí. Lo que escucharon fueron detonaciones. Y ¿sabes por qué es importante esta palabra, Georgina? Recién el vecino te decía, la verdad que en un barrio periférico se pueden escuchar disparos, se pueden escuchar ruidos de distinto tipo. Y no siempre la gente va a llamar al 911. Los especialistas, los peritos nos decían, cuando una casa se incendia, una explosión puede ser porque un aerosol explota, porque una garrafa explota, porque un desodorante explota. Digo, no siempre una explosión en un incendio tiene que ver con disparos. Lo que sucede entonces en ese caso tendrían que haber explotado, suponte, en el mismo momento, pero supongo que fueron las detonaciones y luego el incendio. Lo que en principio declararon los vecinos en sede judicial es que aproximadamente a las 10:30 de la noche ellos escuchan explosiones, que luego de eso ven salir una persona en moto y que a los pocos minutos empieza a generarse humo. Ustedes tengan en cuenta que esto fue entre las 10:30 y las 11:30 de la noche, en un lugar con poca luz, en un barrio alejado del centro de la ciudad, donde no hay tanto movimiento tampoco a esa hora. Por lo que ver que de una casa sale humo, tampoco es que se dio en plena luz del día y muchos vecinos pudieron notarlo. Evidentemente los notaron el vecino de enfrente, que vive en este sector, que también es una zona descampada con pocas casas, y el vecino de al lado, ¿no? En esta casa de al lado, los vecinos de al lado también notaron que se había generado una explosión, salieron para ver qué era lo que pasaba, vieron salir a alguien en moto y luego vieron el humo. Intentaron ingresar, pidieron ayuda a más vecinos. Para ese momento, cuando lograron abrir la puerta, el calor y el humo que había dentro de la casa era tan grande que no pudieron ayudar a las víctimas. Y luego, cuando llegaron los bomberos y sofocaron el fuego, se encontraron con los cadáveres en la habitación, digamos. Así sería como el recorrido cronológico, digamos, de lo que pasó. Hay Emanuel lo cuenta, los detalles de lo que ha sido. Lamentablemente la muerte de estas dos personas es terrible. Emanuel se está cuidando obviamente con las cosas que está contando, pero estamos hablando de que fueron calcinados y sobre todo la más chica, la que estaba en el piso, que el fuego parece que la atrapó primero. Pero lo que dice Emanuel es fuerte, estamos hablando de que no había un reconocimiento del cuerpo de las quemaduras que tenían ambas. Emanuel, me llama mucho la atención, y a ver si coincidís conmigo, que los informes preliminares están hablando de que no hay rastros de armas blancas, tampoco lesiones, digamos, que tengan que ver con una asfixia, una asfixia antes. Digo, porque ahí hay un punto que no estamos entendiendo. Digo, si no hay plomo en el cuerpo de estas mujeres y terminan calcinadas, ¿cómo llegan a esa situación de las dos en el cuarto? Bueno, a ver, no se descarta ninguna hipótesis, obviamente. Si nosotros le damos la derecha a los vecinos que dicen haber visto a una persona salir en moto, claramente estamos hablando de un tercero que le quita la vida, incendia la casa y se va. Ahora, pueden haberse confundido, puede la moto no haber salido de la casa, puede haber sido otro vecino del barrio y equivocaron. Bueno, puede ocurrir. Ustedes entiendan que era de noche, que es un barrio con poco movimiento. En principio son dos las declaraciones que hablan de lo mismo. Pero yo te hablo de los informes preliminares. Dice que no tiene lesiones, que en el hospital municipal se le realizó una placa, una tomografía. No se encontraron plomos en el cuerpo de ninguna de las dos mujeres. Bien, ¿me permitís? Perdóname un segundito, Emanuel, porque no quiero hacer esperar. Tengo comunicación con Leandro, que es el hijo de Adriana y el hermano de Mariana. Leandro, Leandro querido, muy buenos días. Hola, buen día. Yo me imagino tu dolor, hijito, la verdad que lamento tanto porque es una noticia espantosa. ¿A vos qué te pasa? ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Qué sabés? Sinceramente, la causa no se desconoce de momento. Hipótesis, como bien decían, sí existen. Existen muchas versiones, también surge del pensamiento de cada uno y de cómo era cada una de ellas. Entonces se ve por un lado, se ve por el otro. Entonces, no, sinceramente, hasta que no esté todo el caso terminado, prefiero no aferrarme a ninguna hipótesis
porque cualquiera de ellas me hace muy mal. No, me imagino, pero alguna persona podría hacer tamaño daño. Correcto. Eso es lo que más raro me parece, porque no eran una cuadra de personas, o sea, la cuadra donde estaba la casa de mi mamá, no era una cuadra donde hayan personas que hagan daño, no, eran todos buenos vecinos. Mi mamá Pero vos no sabés si hermana, había algún conflicto o les pasaba algo a tu mamá o a tu hermana. ¿Cómo? ¿Vos no sabés si a lo mejor había un conflicto o algo que tenían tu mamá o tu hermana para que entre una persona y haga este desastre? Más internamente no sabría decirte, porque como saben, mi papá falleció hace poco, entonces cada uno elige cómo hacer su duelo. Entonces mi mamá, después de un año y pico, decidió hacer su duelo, terminar su duelo, y empezó a salir, a conocer gente y demás. Entonces era algo que yo todavía no lo había formado mi duelo, no lo había realizado. Entonces era un tema que me gustaba no tocarlo. Entonces ya cercanos a ella no conocía, no sabía. Era cuestión de mamá, sé lo que estás haciendo, cuídate por favor, porque hay mucha gente mala. Y esa charla la tuvimos, eso es lo peor de todo. ¿Cuándo hablaste así con tu mamá? Sí, cuando ella terminó su duelo, que empezó a salir y me contó que iba a empezar a conocer gente, que... ¿Se había abierto alguna aplicación, algo? Sí, ella me había dicho que iba a empezar a conocer gente, por eso... Pero Leandro... Mamá, cuídate, porque hay gente que es muy mala. Pero Leandro, entonces vos estás relacionando directamente esto a alguien que tuvo intención de hacerle daño a tu madre y por ende cayó tu hermana porque estaba ahí. O sea, no lo ves más por el lado de tu hermana, lo ves más por el lado de tu mamá. Mi hipótesis va por ese lado, pero prefiero tampoco desarrollarla demasiado, la mía, porque... Obvio. Pero si tenés algún sospechoso en mente, independientemente de la hipótesis, ¿hay alguien que se te viene a la cabeza? No, sinceramente no, porque como decía, prefería no hablar de esto, mamá, entonces no me daba nombre. Claro, no tenés conocimiento de las personas. Claro, correcto, sí. Leandro, Pía te saluda, abrazarte obviamente en este momento. Preguntarte, yo contaba hace un ratito que a vos te llama una vecina, ¿no? ¿Cómo te enterás de esta noticia? Sí, correcto, me llamó una vecina. Me gustaría aclarar algo, si se puede. Dale. En cuanto hace un ratito los escuchaba, que había una de las dos fallecidas que estaban, una en el piso, la otra en la cama, que las habían trasladado al hospital municipal. Recién terminamos de hablar con DDI, y la autopsia todavía no está terminada, también, que es para tener en cuenta. Ok, claro. Perfecto. Sí, claro, fue la autopsia preliminar. Claro. Sí, no, lo que me decían de la justicia, está trabajando el fiscal Viego, ¿no? Leandro en el tema, por el tema de los cadáveres, que era complicado. Están los estudios preliminares, estos detalles que estaba planteando. La autopsia todavía está en curso. Obvio. Es un tema que ahí se va a poder determinar para saber, porque no se pudo determinar, digamos, cuál fue. Sí hay, según me dice la justicia, elementos para probar que hubo intencionalidad y hubo ataque, pero todavía no hay elementos para probar si hubo algún ataque específico, o disparos o heridas de otro tipo con un arma, que es lo que tiene que definir ahora el estudio. Claro, por eso todavía no terminó. Por eso yo al recibir esa primera información, antes de hablar con DDI, yo recibo esa primera información que ya la autopsia había dicho estas cosas, y después la habían llevado al hospital municipal. Entonces yo también me entiendo que la autopsia está terminada, al igual que las personas, pero no, la autopsia no está terminada, es la preliminar,
todavía queda seguir investigando. Leandro, ¿sabés si les robaron algo? No, había muchas cosas para poder llevarse, no de gran valor, que estaban al alcance de la mano, que no se hubiese necesitado tanta violencia como para robar algo, ¿no? Leandro, yo te preguntaba recién, a vos te llama una vecina y vos te fuiste para el barrio. ¿Cómo fue? ¿Llegaste? Sí, yo vivo muy lejos de la casa de mi mamá, dentro de Bahía, sí, pero me llamaron y enseguida me fui para la casa, y cuando llego encuentro policía, bomberos, defensa civil, fuego casi extinto. Yo lo primero que veo es la moto de mi hermana con la llave puesta. Okay. Entonces yo digo, está mi hermana ahí adentro, está mi hermana ahí adentro. Desesperación. No lo podía creer. Y una vez que baja la temperatura del ambiente y puede entrar la policía, creo que era la científica que entra a la casa, me confirman que estaban las dos ahí adentro. Porque, Leandro, tu hermana trabajaba y habrá llegado seguramente, por eso una de las hipótesis que decíamos era que habrá llegado en algún momento, ya llegaba a la noche, tenía horario de tarde. No, ella no tenía horarios fijos. Entonces no era indefinida la hora que podría haber llegado a la casa, que tampoco iba a la casa del novio, a veces venía a mi casa, entonces no era libre. Sí. Leandro, y eso es lo peor que le pudieron sacar, su libertad. Tan chiquita, ¿no? Sí. Sí, muy joven, muy joven. Hablando de libertad, hay un hombre, que una de las cosas que van llegando, una información, un hombre de los Estados Unidos, que habría conocido a tu mamá en su momento y que él tenía muchas ganas de llevársela al exterior. ¿Esto existió? ¿Vos sabías de esto? Sí, yo sabía, lo vi principalmente en Facebook, que lo vi, también lo vi en uno de los casos con mi tía. Sí. Que también me escribieron por Facebook. En el caso de mi mamá supuestamente era un marino, en el caso de mi tía supuestamente era un aviador, un piloto, perdón. Sí. Pero no era... es demasiado raro. Claro, no era un personaje real. Lo primero que hicimos fue alertar. Sí, claro. Porque existía esto de te cumplo tus sueños, te quiero darte una mejor vida y te quiero llevar a los Estados Unidos. Y por otro lado, hay un nombre que está dando vuelta, como no, sí puedo decir un nombre porque es un nombre X, el nombre es Diego. ¿Qué sabes de este hombre Diego? Sí, Diego es un hombre que mi mamá conocía y se veían en ocasiones, por lo que sé. Sí. Y él fue a declarar. No coincide con lo que vieron los vecinos, no coincide para nada. Así que, nada, no, eso es lo que sé sobre él. Que en este caso de él, yo tampoco lo conocía. Sí. Me contaron que tenía un vínculo. Cómo era el nombre, porque las amigas de mi mamá sí sabían cómo se llamaba. Sí. Entonces... eso es lo único que yo recibo como dato. Es cierto que no se relaciona decir esto con lo que explicaron y vieron los vecinos de la persona que salió de una moto. Físicamente no se parece. La contextura, correcta. Sí, sí. No. Ahora, Leandro, recién mencionaste a las amigas de tu mamá. Digo, en este sentido, ella no le expresó a alguna de ellas ningún tipo de preocupación por alguna situación en especial que hoy, con el diario del lunes... podemos decir, bueno, ahora entiendo un poco a qué se refería, ¿no? Sinceramente no sé. En cuanto a lo que es toda la información, es lo que yo le digo a vecinos, amigos y demás, hagan una cosa, no digan nada en nuestro círculo, porque por ejemplo, tanto ayer como antes de ayer y ayer, yo estuve todo el tiempo en la casa de mi mamá. Imagínate el dolor que durísimo tengo de no haber estado ahí, entonces hoy necesito estar ahí. Entonces,
En las ruinas, perdón, porque no sé cuánto puede haber quedado después del incendio, ¿no? Desviándonos del tema, quedó mucho y el fuego empezó desde los 2 dormitorios del fondo y se empezó a propagar para adelante, pero hay un pasillo y en ese pasillo solamente había un freezer que no agarró fuego, entonces no permitió que se vaya para lo que es cocina, comedor y living. También tenía un entrepiso de madera, donde había otro dormitorio que tampoco llegó a tomar fuego por el hecho de que estaba el pasillo entre... Sí. ¿Qué decías, Leandro, que estabas ahí en la casa de tu mamá, que querés estar ahí, claro? Correcto, sí, por la culpa de no estar ahí. No, bueno, no tenés culpa, por supuesto, Leandro, que no tenés culpa. Eso... Correcto, sí, es lo que yo sé, pero no lo quiero aceptar. Claro. Entonces, con los vecinos lo que transmito es, hagan una cosa, no me digan nada a mí de lo que puedan llegar a saber, de los datos, a ver, más allá de los datos que sí se corren los rumores y demás, y que te lo dicen, claro. Terminan diciendo igual. Lo que yo expreso es, vos agarrá tu información y hacé la denuncia, por favor. Que eso nos sirve un montón claro. para poder ayudar a trabajar a la policía, ¿no? Entonces, vos agarrá toda tu información y llévala, declaralo. Entonces lo hacemos todos por igual y se respeta eso por el vínculo que tenemos, y también yo permito que no me cuenten claro. lo que es avance. Si bien hay algunas cosas que me puede contar policía, no me cuenten hasta que no haya un caso que esté resuelto. Sí, un avance real, digamos. Correcto, yo no quiero escuchar especulaciones porque claro, es algo que me hace muy mal. Mucho daño. El pensar además, que mi hermana y mi mamá hayan sufrido una violencia física, que se hayan defendido, pensar es algo de lo que no me sirve hoy. Claro, entonces prefiero dejar que todo fluya y que una vez que tengan un dato certero me digan, pasó esto, o el cuerpo está así. Sí. Entonces, imagínate también escuchar un poco de lo que se dice de la instancia preliminar de la autopsia, escuchar que no sufrieron lesiones graves. Entonces, yo me imaginaba ya, por la contextura que también se rumorea, que una persona de contextura grande, yo me imaginaba huesos rotos, me imaginaba todo el cuerpo lleno de moretones. Entonces, es algo que también me da un poco de respiro a mí, claro, pensar que pudieron no haber sufrido. ¿Sí? Leandro, querido, estamos con Emanuel Olaya, que es también periodista de allí. Emanuel, ¿vos le querés hacer alguna pregunta a Leandro? No, a ver, me gustaría preguntarle a Leandro si él en estas últimas horas tuvo contacto de alguna de estas personas que por ahí se veía cada tanto con su mamá, y también del novio de su hermana, si es que el novio de su hermana pudo hablar con él, si le contó sobre la situación de ella en las últimas horas, si había dicho algo, ¿no? Algo distinto a lo normal, ¿no? Hola, primero. No, yo la verdad que contacto con las personas con las que se relacionaba mi mamá, solamente amigas y amigos. Por ejemplo, con este hombre Diego tampoco tuve contacto. Calculo que por una parte por un tema de respeto de él, o quiera también un poco de vergüenza, no decirme nada, que también lo entiendo. Y con el novio de mi hermana sí tuve contacto desde el primer momento, que nos enteramos prácticamente los dos a la misma vez. Uh-huh. Entonces estuvimos hablando ayer también, y hoy vamos a volver a hablar porque imagínense que él también está muy golpeado. ¿Estaban pareja hace mucho, tu hermana? ¿Estaban pareja hace mucho, tu hermana? No sé precisamente, pero calculo que aproximadamente 6 meses habrán estado juntos. Estaban en la plena etapa de noviazgo y es una etapa fuerte.
Claro. Leandro, imagino que la policía debe haber secuestrado los teléfonos, ¿no? Para ser peritados. Sí. Policía, fiscal, todos, la gran mayoría de todos ellos, que no sé ni cómo los agendé. La gran mayoría me pasaron números de teléfono, me contactaron del municipio de acá de Bahía Blanca también, para asistencia psicológica, Claro. porque yo tengo tres hijos, 2 nenes y una bebé, y cómo explicarle a un nene de 10 años que, Es durísimo. a ver, lo que sabemos nosotros, que abuela y mamá pudieron haber sido asesinadas, que abuela y la abuela La tía. y la tía se murieron asesinadas. Sí, es un cuento de terror. Entonces, ¿cómo lo explico yo a un nene de 10 años y a un nene de 6 años? Sí. Es la peor parte que me tocó en este momento hasta ahora. Sí. Que bueno, que gracias a la asistencia psicológica que me dieron, me pudieron expresar, me pudieron dar como una guía, Claro, asesorarte. Sí, estar conteniéndote, encararlo conteniéndote, querido, sí. Sí, es muy duro lo que te toca y realmente me imagino tu dolor. Así que este momento es en el que me encargo de todo lo que es tramiterío, todo lo que pueda llegar a necesitar la policía. Claro. Yo me refiero a policía en lo que es el grupo de gente que está trabajando. Sí, de investigación, todos. Científica, incluye a todos, ¿sí? Claro. Ellos me necesitan y yo respondo, yo estoy ahí en el caso de que me necesiten. A veces creo que estoy de más, pero bueno, me siento así, bien para qué lado iba. Así que... Bueno, Leandro. Perdón. No. Yo la verdad que te abrazamos, estamos con vos, vamos a continuar con este caso. Ojalá que pronto encuentren a él o los culpables, ¿sí? Porque eso va a mitigar un poquito tu dolor. Pero sé que es un momento muy difícil. Estamos acá, te queremos, te abrazamos y te deseamos que puedas tener un buen luto con todo esto y estar acompañado de tus hijitos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso muy grande. Espera, Manuel, que te voy a dar, Pablo, te voy a dar una para última completar noticia algunos detalles, de Pablo. el ¿Sí? fiscal de Sí, homicidios es Jorge Viego, está trabajando, como decía Pía, trabajando en el seguimiento de las cámaras, las públicas y las privadas, para poder detectar eventuales movimientos. La autopsia se inició ayer, no se concluyó por el deterioro, no lo quería decir con Leandro, pero por el deterioro de los cuerpos producto del incendio. Hay muestras, ya se tomaron muestras para estudios complementarios, pero todavía el informe pericial no está concluido. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía ni siquiera hay precisiones respecto, más allá de que están calcinados, cuál fue el origen inicial de la causa de muerte, que fueron asesinados. Claro. Es decir, hay pruebas, hay también una hipótesis que puede haber sido por asfixia. Leandro da en un momento un indicio ahí hablando de una persona grande, a ver si hubo algún ataque de carácter físico sobre las madres que podría haber ocurrido. La hipótesis de la asfixia también está, o de elementos contundentes, pero todo eso está bajo estudio. Lo que sí hay, porque uno me podría decir, no viste, todavía no se pueden certificar que hubo disparos ni heridas de armas blancas, sí hay señales concretas, según el fiscal de homicidios, de que hubo intencionalidad y que se trató de un crimen, que el incendio fue justamente un mecanismo posterior para tapar todo tipo de determinar pruebas. lo que ocurrió. No se pudo obtener con precisión por el estado de los cuerpos el tema de que te decía arma blanca o disparos, y además lo que planteaba Pía, esta cuestión de la persona de origen estadounidense, es un dato que le acerca una llegada de la familia a la Fiscalía de Homicidios de Bahía Blanca. Se está investigando, no tienen claridad sobre la profundidad de ese tema,
pero el fiscal Diego en este momento está trabajando con esas hipótesis y aparentemente puede haber noticias en las próximas horas. Bueno, muy bien. Emanuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Cualquier cosa nos conectamos con vos nuevamente, ¿sí? Un beso grande. No, por favor, al contrario, a disposición, Georgina. Gracias, Beso grande. gracias, Emanuel. Sí, sí.